Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. No te olvides de consultar las últimas novedades en fundacionepic.org. Hola, muy buenas a todos. Soy Ariana González, cardióloga intervencionista del Hospital Universitario La Paz, y en este nuevo podcast de Epic Media vamos a hablar sobre el riesgo a largo plazo de desarrollar FA o flúter auricular tras el cierre percutáneo de foramen oval permeable, ya que continúa generando cuestiones en muchos centros. Como sabéis, el FOB pues es un defecto del septo interauricular debido a la ausencia de fusión del septum primum y secundum tras el nacimiento. Genera un shunt derecha-izquierda que, en el caso de que haya material embólico venoso, puede producir una embolia cerebral. La prevalencia del FOB en los pacientes con ictus sin causa aparente, lo que llamamos ictus criptogénico, se encuentra en torno a un 45%. A día de hoy, el cierre percutáneo se recomienda para la prevención del ictus en los pacientes de menos de 60 años con ictus criptogénico. La FA y el flúter es una complicación potencialmente conocida que está relacionada con el procedimiento. Pero, sin embargo, ¿cuál es el riesgo a largo plazo de desarrollar FA o flúter tras el cierre de foramen? Pues a esta pregunta nos intenta responder Cristian Valdemar en este estudio que se ha publicado en junio de este año en el European Heart Journal. Se trata de un estudio de corte nacional danés que el objetivo fue evaluar el riesgo a largo plazo de desarrollar FA o flúter tras el cierre percutáneo de FOB. El periodo de estudio fue desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2020 y se incluían pacientes por encima de los 18 años, procedentes del registro de pacientes nacional danés. Durante este tiempo, los autores identificaron 3 cortes. Una primera corte de pacientes sometidos a cierre de FOB, eran pacientes que habían tenido un ictus o una IT con un FOB como probable causa. Una segunda corte eran pacientes con un diagnóstico de FOB, pero no se les había realizado cierre. Y una tercera corte que era la población general emparejada en una proporción de 10:1 con la corte de cierre de FOB en cuanto a edad y a sexo. En todas las cortes el resultado fue primer diagnóstico de FA o flúter, ya estuviese el paciente hospitalizado o de manera ambulante. Se siguió a los individuos hasta el diagnóstico de FA, muerte, emigración o el final del periodo de estudio, lo que ocurriera primero. En cuanto al análisis estadístico, se hizo una comparación entre las 3 cortes que previamente hemos comentado. Se calcularon los índices de riesgo, el Hazard ratio y los intervalos de confianza del 95% mediante la regresión de Cox. Se hizo un ajuste por edad, sexo, año índice, comorbilidad y tratamiento con betabloqueantes. Y posteriormente se hizo un análisis antes y después de los 3 meses. Se incluyeron un total de 817 pacientes en la corte de cierre, 1.224 en la corte de diagnóstico de FOB y 8.170 en la corte emparejada. La edad media fue de 48 años y entre un 58 y 60% correspondían a hombres. La mediana de seguimiento fue de 680 días en la corte de cierre de FOB, 63 días en la corte de diagnóstico de FOB y 750 días en la corte emparejada. En total se diagnosticaron a 54 pacientes de FA en el grupo de cierre de FOB, 35 en el grupo de diagnóstico de FOB y 51 en la población general. El riesgo absoluto en el grupo del cierre del FOB, el riesgo de FA aumentó rápidamente en los primeros meses tras el procedimiento, siendo de un 5,2% en los primeros 3 meses tras el procedimiento y de 2,7% a partir de los 3 meses. Sin embargo, en el grupo de diagnóstico de FOB, el riesgo de FA fue de 1,6% en los primeros 3 meses y del 3% tras este periodo de tiempo. En el grupo control, el grupo emparejado, el riesgo dentro de los 3 meses fue de 0,1% y del 1,1% a partir de los 3 meses. Si hablamos del riesgo relativo, en cuanto a riesgo relativo de presentar FA a 5 años, fue significativamente mayor en el grupo de cierre de FOB en comparación con el grupo del diagnóstico de FOB, con un Hazard ratio de 1,6. Este aumento en el riesgo fue a expensas de un aumento durante los 3 primeros meses, con un Hazard ratio de 2,3 sin cambios más allá de este tiempo, con un Hazard ratio, como veis aquí, de 0,7.
El riesgo relativo de desarrollar FA a 5 años fue considerablemente más alto en el grupo del cierre del FOB en comparación con el grupo control, con un GSR ratio de 11, siendo aproximadamente 50 veces más alto durante los 3 primeros meses y estabilizándose posteriormente tras este periodo de tiempo a un GSR ratio de 2,5. Aquí podéis ver de una manera más ilustrativa con estos gráficos. Veis que comparando la corte de FOB frente al del diagnóstico del FOB, veis cómo hay esa diferencia en el diagnóstico de FA en los primeros 3 meses y posteriormente, a partir de esos 3 primeros meses, las curvas prácticamente se superponen. Esto sería en el gráfico comparando cierre de FOB frente a la corte emparejada y veis cómo esa diferencia en el diagnóstico de FA en esos primeros 3 meses y posteriormente las curvas tienden a estabilizarse. El desarrollo, por tanto, de FA tiende a ocurrir en los 3 primeros meses tras el cierre de FOB y se relaciona con el procedimiento. El cierre percutáneo de FOB se asoció con un mayor riesgo a corto plazo de desarrollar FA, pero sin un mayor riesgo a largo plazo en comparación con los pacientes con diagnóstico de FOB. Y si se compara con la corte emparejada, que es un grupo que tiene muy bajo riesgo absoluto de FA, pues no hubo un aumento sustancial en la tasa relativa de FA a largo plazo, más allá de los primeros 3 meses tras el cierre. A día de hoy, la importancia clínica de la FA tras el cierre del FOB pues es aún discutible. El efecto protector que tiene el cierre de FOB no parece que está contrarrestado por ese mayor riesgo de desarrollar FA precoz tras el procedimiento, ya que los ensayos clínicos aleatorizados que se han publicado pues objetivan un menor riesgo de ictus tras el cierre de ese foramen. La teoría que parece es que cuando hay esa FA en los primeros meses es un proceso que es benigno, que es transitorio y que está asociado a una irritación o inflamación del septo interauricular por el implante del dispositivo y no por la FA subyacente o que no se haya diagnosticado. Sin embargo, bueno, pues hay una serie de cuestiones que este estudio no ha abarcado. Por ejemplo, no se comenta de una manera definida cuál es la duración de la FA. Sí que se habla con que son FAs sintomáticas o de larga duración, ya que el paciente tenía que tener contacto médico. Tampoco sabemos si los pacientes que tuvieron FA en esos primeros 3 meses volvieron a tener una recurrencia, ni cómo se manejaron esta arritmia. Además, desconocemos tampoco cuál es el pronóstico de la FA procedimiento, incluyéndose la recurrencia de ictus, ya que una vez que se hacía el diagnóstico de FA, a los pacientes se dejaban de seguir, por lo que serían necesarios más estudios en este sentido. Como conclusión, el cierre del FOB no se asoció con un aumento sustancial del riesgo a largo plazo de FA o flutter, más allá del conocido riesgo a corto plazo relacionado con el procedimiento. Sabemos, y bueno, tal y como comentan en el editorial de este estudio, que la FA en los primeros 3 meses es algo transitoria y frecuente y que desconocemos el riesgo de recurrencia y el pronóstico a largo plazo de los pacientes que tienen una FA en los primeros meses tras el cierre de foramen. Sí que cuando aparece una FA a partir de los 3 meses del cierre percutáneo del FOB, saber que es algo que no es frecuente, pero que en el caso de que aparezca, el tratamiento debe de ser de acuerdo a las guías de práctica clínica de la FA. Esto es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.